Señor, gracias por tu palabra y porque podemos continuar en Amós. Nos has bendecido demasiado con este libro, nos has hablado y confrontado y cambiado la manera de ver las cosas, Señor. Síguelo haciendo el día de hoy, por favor. Te lo pedimos. Y gracias por tu espíritu, gracias por tu palabra, que te glorifique en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, entonces el libro de Amós habla acerca de la justicia social. Es el tema del libro, ¿ok? Y vamos a ver cómo en este capítulo resalta la esencia de todo el libro. Y lo vamos a ver en el capítulo 5, verso 14 y 15. Ahí está como el corazón de Amós. Entonces nos va a tocar estudiar esta porción el día de hoy. Estamos en la primera parte del libro de Amós que habla acerca del mensaje de Israel y sus líderes. Pues vamos a comenzar. Si pudiéramos ponerle un título, Marcos Vidal diría, buscadme y viviréis. Eso diría Marcos Vidal, pero yo no soy Marcos Vidal, pero voy a llamarle de la misma manera. No, creo que le pondría buscando en el lugar incorrecto. Y, y tiene todo que ver con el verso 4 que Dios dice, buscadme y viviréis. Porque el pueblo de Israel está buscando en un lugar que no es Dios. ¿Ok? Entonces, fíjate, vamos a leerlo en el verso 1. Dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Para empezar, está diciendo que este capítulo es un lamento. No es un concepto nuevo, porque ya estudiamos Jeremías, que le llaman algunos entre comillas, ¿no? El profeta llorón, ¿te acuerdas? Porque clamaba y clamaba y clamaba y sentía que nadie le hacía caso por este Jeremías. Y también él escribió Lamentaciones, precisamente, que es una forma poética en la que Dios mismo está expresando un dolor acerca de un desastre, el desastre espiritual del corazón de Israel. Israel no está bien en su corazón. Entonces Dios no es que se goce, están mal, pues ahora que sufren las consecuencias, ¿no? Y ya sabes, un Dios todo tirano, ¿no? Que sufran, ¿no? No, sino que Dios está llorando por esas cosas. Lo vemos Jesús cuando ve el desastre de la humanidad en Lázaro, lloró. ¿Verdad? Él lloró, él se duele del mal, él se duele del pecado, él se duele de la muerte, él se duele de la miseria, de la injusticia, se duele de la opresión, se duele de todo esto, se duele Dios. Entonces piensa en esto, ¿no? De repente pensamos, ¿será que Dios realmente le importa que yo esté pasando algo así? ¿No? ¿Será que realmente Dios le interesa mis asuntos? Sí, Dios se duele de estas cosas. Él no es un Dios que se está gozando de que te vaya como te está yendo, ¿no? Él se duele porque las consecuencias del pecado son terribles en la vida del ser humano. Y no solamente ve las tuyas, ve las de toda la humanidad. ¿Te imaginas lo que ha de ser ver toda la maldad del mundo entera en un instante? No lo soportaríamos. Y Dios lo ve y se duele, se lamenta, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo es un lamento por el desastre espiritual de la vida de los israelitas. En el verso número 2 dice, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. ¿Mm? Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1,000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Primero, está hablando de la condición de Israel. Israel es considerada en varias partes del Antiguo Testamento o se le llama una virgen. Esta metáfora es muy bonita, ¿verdad? Porque es la metáfora de esta mujer que está siendo desposada y está en todo este proceso de desposorio y que en algún momento de su compromiso va a llegar a consumar su matrimonio. El desposorio era un concepto judío en el cual legalmente tenías un compromiso con tu prometida y era como un noviazgo, pero legal, y ya no había disolución del desposorio. Te desposabas y ya estabas comprometido a casarte. O sea, ya, si te querías casar, era divorcio o algo así. Entonces, la imagen del pueblo de Israel es como una virgen que ya está desposada con su esposo. El esposo es Jehová. ¿Ah? Entonces, está hablando de esta unión que ya tiene el pueblo de Israel con Dios, pero que en un momento futuro será consumada. Pero habla precisamente que en todo este proceso la novia tenía que mantenerse pura,
sin mancha, preparándose para ese momento en el que iba a casarse con el marido. Y para eso había el amigo del esposo que cuidaba a la novia, que le ayudaba, que la guardaba hasta el momento de entregársela al esposo. Pero, ¿qué condición en la que tenía Israel en ese momento? En vez de guardarse como una virgen pura, como un pueblo santo de Dios, para Dios, se había contaminado, se corrompió, se manchó, profanó su santidad. Ajá. Dejó de ser en el sentido, metafóricamente hablando, virgen, en el sentido de que había admitido a muchos amantes, ídolos, 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 ídolos. Y por eso dice aquí, ya no podrá levantarse, cayó. Qué fuerte imagen, ¿verdad? Porque cuando la pensamos acerca de Israel es como, claro, pues somos idólatras, no sé qué. No. Pero cuando eso lo pensamos de nosotros, cuando le hacemos caso a algún ídolo, ¡pum! Darte cuenta de que estás confiando en algo que no es Dios, o que te estás entregando tu corazón a algo que no es Dios, o que estás confiando dependiendo de algo que no es Dios, es caer, es profanar la santidad del Señor, es dejar de mantenerse en esta pureza que nosotros como iglesia deberíamos de mantener como una virgen pura para Cristo. Pablo le llama así a la iglesia, una virgen pura para Cristo, de la cual Pablo era el amigo del esposo que guardaba a la esposa para el momento en que seamos unidos con Cristo. Si te puedo dar una aplicación para tu vida, este asunto es algo serio, porque habla de un compromiso que tenemos con Jesús, ¿no? Este compromiso es que saber y entender que estamos unidos a Jesús y que tenemos que mantenernos como una virgen pura para el Señor Jesús para el momento en el que vamos a unir. Y esto debe hablar de cualquier separación completa de todo aquello que no sea Dios. Ajá. Esos amantes, estos ídolos que amamos que no son Dios. Porque cuando lo hacemos, caemos. También acá en el verso número 2 dice, fue dejada sobre su tierra. Ahora esto no se entiende muy claro, como cómo que fue dejada sobre su tierra. Habla de un cadáver dejado en un campo abierto, alguien que murió y se quedó ahí sin una sepultura honrosa, ¿no? Y esto era considerado, esta imagen de que tu cuerpo se quedara tendido sobre el campo sin que nadie te enterrara, era un símbolo de deshonra para el pueblo de los judíos, de destrucción, de deshonra, de desgracia. Ajá. Entonces lo que está diciendo es cómo el pecado en el pueblo de Israel ha causado tanta deshonra, tanta desgracia en el pueblo. Ujú. Entonces, pensándolo de nosotros, ¿no? Cuando no estamos viviendo en esta santidad que el Señor quiere que vivamos, estamos deshonrando no solamente nuestras propias vidas, sino estamos deshonrando a aquel con el cual nos vamos a unir en un futuro, que ya tenemos una relación el día de hoy, pues ya lo deshonramos y ya lo insultamos y todo eso en el presente, pero también en el futuro, ¿no? Entonces, qué interesante. O sea, verlo así, mi pecado es deshonrar a Dios tal cual. Mi pecado es, pues, engañar, ¿no? A nuestro esposo que es Jesús, en un sentido metafórico, ¿no? Bueno, entonces el pecado, ¿qué me iba a pensar? Nada más, el pecado es serio, ¿no? Y que estamos llamados a vivir eh, con pureza, pureza. Ahora, también acá en el verso 3 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100 y la que salga con 100 volverá con 10. O sea que va a llegar solamente el 10% de los guerreros en batalla. Y está hablando precisamente de que como se está lamentando porque sabe que el pecado va a diezmar a la población. El pecado va a hacer esto, va a destruir al pueblo completo. Si acaso va a tener un remanente, pero realmente todo va a ser destruido por su pecado. Y así ocurrió más adelante con los asirios, porque nada más quedó un pequeño grupo de personas, ¿no? Y se duele Dios, se lamenta Dios, ¿no? Y ahora, si se lamenta es porque no desea el mal, sino Él, desde el principio, cuando empezamos en una relación con Él, siempre deseó lo mejor para nosotros. Siempre ha deseado nuestro bien, como un papá con sus hijos.
¿no? Los ves cometer cada decisión, dices, no, 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 no lo hagas, no, ya lo hizo. Oh, ¿no? Híjole, va a tener que cosechar las consecuencias y te dueles como papá, te dueles, ¿no? Porque desde el principio quería su bien y no escogió bien, y dices, bueno, ok, pero no es que lo desprecies, ¿no? Pero así es Dios, es un papá, es un padre, es un esposo, es alguien que nos ama. Entonces, si hay estos lamentos es precisamente porque le interesamos, ¿no? Bueno, pero regresemos al verso 4, que es un punto importante. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Qué dice? Buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Eso es algo que no se entiende así si no entendemos la historia de Israel, pero déjame te cuento rápido. Gilgal, Betel y Berseba eran tres ciudades que en su inicio eran ciudades en las que se comenzó a adorar a Dios. Eran como iconos de la adoración al verdadero Dios y de la verdadera adoración a Dios. Ahí en Gilgal, Josué, por ejemplo, construyó un altar cuando entró a la tierra prometida. Ahí, por adorar a Dios, circuncidaron a todos los varones antes de entrar a la tierra prometida. Ahí también fue un centro importante de adoración al Señor. En Betel, Betel es un concepto interesante porque Betel era antes llamada Luz. Qué interesante, era llamada Luz, pero luego se llamó Betel, que significa de, casa de pan, ajá, o de Dios. Casa de Dios, Betel, ¿no? Casa de Dios, porque ahí recostó su cabeza Jacob y soñó con una escalera que iba al cielo y dijo, oh, esta es casa de Dios y no me había dado cuenta. ¿Ah? Entonces, este es el Betel precisamente. Y después de haber tenido esta revelación Jacob, ¿qué hizo Jacob? ¿Te acuerdas? Hizo un altar y adoró a Dios, ¿verdad? También ahí mismo hubo un pozo cuando se reconcilió Jacob con Saúl y le llamaron el pozo del juramento, que fue un pacto, pero tenía que ver con Dios. Ellos estaban perdonando porque Dios estaba entre ellos. Eso es algo muy interesante también. Pero era un lugar de adoración. Y también Berseba era un lugar también donde, eh, ay, perdón, te dije algo mal. En Berseba es donde fue lo del pozo del juramento, ¿verdad? Más bien en Betel sucedió lo del juramento el altar de Jacob. También antes de Jacob, Abraham, cuando recibió el encuentro con Dios, Abraham en Génesis 12, ahí es donde recibió una promesa del Señor y levantó también un altar, ahí en Betel, ¿verdad? Y en Berseba fue lo del pozo del juramento. Bueno, pero ¿qué es lo que quiero decirte con estas tres ciudades? Empezaron bien como lugares de adoración y las tres se convirtieron en lugares de adoración pagana. Las tres. Entonces, en Betel, por ejemplo, siendo luz, se volvió oscuridad. Y ahí es donde precisamente Jeroboam primero, ajá, el que existió en el momento de la división del reino, construyó el becerro, ¿no? Que lo hemos dicho como 20 veces, creo. Ahí es donde construyó este becerro en Betel. También aquí, más adelante en este libro, habla precisamente de cómo esa ciudad se convirtió en un centro de idolatría. En Oseas 3:15 se le nombra a Betel Betabén, casa de maldad. En vez de casa de Dios, casa de maldad. En Gilgal, que te comenté también, Josué tuvo esta adoración, pero en primero de Samuel se convirtió en idolatría. Y Oseas 12:11 habla de Gilgal como un lugar profano. También en Berseba, que te decía, en este mismo libro de Amós, en el capítulo 8, en el verso número 14, dice que los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, Odán, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Dando a entender que Berseba se convirtió también en un centro de idolatría. Entonces, ¿cuál es la idea? De que el pueblo se corrompió y todos se corrompieron. Ajá. Entonces, nada más, antes de que pasemos a la aplicación como tal de este versículo, quiero decirte esto. No hay nadie, ningún cristiano, que
está exento de caer en idolatría. Ninguno. Todos estos lugares se convirtieron. Eran lugares que eran lugares para adorar a Dios y todos cayeron. Y no solamente como iglesia podremos llegar a caer en estas cosas, adorando cosas que no son Dios, también personalmente podemos hacer exactamente lo mismo. Y no dar lugar al orgullo de decir, yo no voy a hacer, porque todos fallamos, ¿no? Y así están esos tres lugares y también nosotros podemos llegar a fallar. Así es que creo que nos reta un poquito a no ser orgullosos, no pensar que nosotros no vamos a hacerlo, porque podríamos llegar a caer. Ahora también por otro lado, sí, la invitación aquí de Dios es esta. Búsquenme a mí y van a vivir. No busquen esos lugares de idolatría a sus dioses paganos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser llevados en cautiverio. El contraste es claro. ¿Qué estaba pasando? Lo que estaba pasando es que el pueblo no estaba buscando a Dios. O sea, tenían un templo, tenían actividades religiosas, pero no lo estaban buscando a Él, sino que estaban más bien recurriendo a algo más que no era Dios. Es decir, sí, el pueblo buscaba ayuda cuando tenía problemas, cuando tenía situaciones difíciles, buscaban recursos, pero el problema era dónde buscaban la ayuda. Por eso te decía que al principio le pondríamos como título Buscando en el lugar incorrecto. Porque en vez de venir a Dios en su necesidad, venían a Moloch, venían a Kiun, venían a Renfán, venían a Astarot, venían a Baal, venían a todos estos ídolos paganos del Antiguo Testamento. Entonces el problema como tal es este. Estaban viniendo al lugar incorrecto en busca de ayuda. Y entonces por eso Dios les habla, le dice, ya no los busques a ellos, búscame a mí, porque si tú sigues buscándole a ellos vas a ser llevado cautivo. Ahora, esto también, entonces, ¿qué entiendo de eso? Lo que entiendo es, ¿qué hacemos cuando estamos en necesidad? Cuando tenemos una situación difícil, cuando necesitamos ayuda, cuando le estamos pasando mal. El problema no es si pedimos ayuda o si buscamos ayuda. La pregunta es, ¿dónde estamos buscando la ayuda? ¿Dónde estamos buscando el refugio? ¿De quién estamos buscando la ayuda? Y muchas veces en vez de venir a buscar a Dios, buscamos cualquier otra cosa. ¿Me explico? Y a todos nos pasa. Buscamos la cartera, buscamos el doctor, ¿verdad? Buscamos la solución carnal, ¿no? Nuestra propia fuerza, nuestra prudencia, nuestras estrategias. Buscamos eso, pero es ahí es donde se equivoca el pueblo, porque donde tenían que venir es a buscarnos. ¿Buscas a Dios cuando te sucede alguna cosa difícil, cuando tienes necesidad? ¿O a quién estás buscando? Qué loco, ¿verdad? Si no es Dios, en primer lugar, y es más, si no es Dios así de una manera muy determinada, significa que ahí hay un ídolo en mi vida. Eso que estoy buscando, que no es Dios, es un ídolo en mi vida. Qué loco, ¿verdad? Luego somos muy dados de, tengo un problema, mujer, ¿qué hago? ¿No? No es que esté mal que le consultes a tu esposa o algo así, ¿no? Nos ha dado a la esposa como una ayuda, ¿no? En mi caso, eso de Oaxaca como una ayuda. Pero antes de ella está Dios. Y me pregunto muchas veces, en vez de venir a Dios, vengo a ella para preguntarle cosas. Y luego no. O también, por ejemplo, cuando nos pasa a todos, ¿no? Tenemos un problema y, pues, en el banco tengo lana. Yo tengo dinero. ¿Cuánto necesitas? Y ok, no está mal eso, pero si tú pones tu confianza, estás buscando tu salida en eso, ahí hay un ídolo. Ese es un ídolo. ¿Ah? El Dios dinero. Ajá. O los hijos. Pasa lo mismo. Sientes necesidad de cariño, de amor. Ahí están mis hijos. No tengo nada, pero están mis hijos.
sea, no tiene nada de malo buscar amor en tus hijos, ¿ok? Pero no te van a llenar. Y cuando parten y se van del nido, se te acaba tu mundo. ¿Por qué? Porque los has convertido en un ídolo. Entonces, así, ¿no? Hay muchos lugares donde podríamos llegar a poner nuestra confianza que no es Dios. ¿En dónde estamos buscando nuestra ayuda en el Señor? Ahora, hablando específicamente del libro de Amós, es algo muy importante, porque ¿cuál era el problema? La injusticia y la opresión, ¿te acuerdas? Que el pueblo, Jeroboam segundo, no el primero, sino el segundo, estaba bien, como decimos coloquialmente, ¿no? Bien concha, después de sus victorias, sentado en su palacio con opulencia, riquezas y poder y todo esto. Y muchos del pueblo estaban sufriendo de una manera bastante fuerte. Amós se enoja porque él es un campesino y pastor y se da cuenta de esto y dice, no puede ser posible, le voy a decir. Y Dios lo lleva a decirle, a confrontarlo. Y a él y a todos los líderes. Entonces, en el contexto de Amós, uno de los problemas principales era la necesidad. O sea, había injusticia, había necesidad porque no suplían las necesidades del pueblo cuando tenían con qué hacerlo, y había opresión e injusticia porque no dejaban que el pueblo en necesidad se manifestara y los oprimían y les hacían demás cosas, ¿no? Entonces, eso es la injusticia. También incluso en los juicios no favorecían al que necesitaba ser favorecido, sino favorecían al que tenía el poder económico para pagar un juicio. Así de simple. Pues no había justicia, había maldad de veras, ¿no? Pues en el contexto, por supuesto, tiene que ver mucho con este asunto de la justicia social y del recurso económico, todo esto, ¿no? Pero pensando en eso, el día de hoy pasa así igual también, ¿no? O sea, en la iglesia muchas veces pasa así. Nosotros tenemos con qué ayudar y no lo hacemos, ¿verdad? Vemos a alguien en necesidad y no suplimos esa necesidad. No entendemos que somos el cuerpo de Cristo, que estamos llamados a servirnos unos a otros en necesidad. Y te decía la vez pasada, no solamente con recursos económicos, sino pues con la palabra, ¿no? Una llamadita, ¿no? Un abrazo, un cómo estás, ¿no? O sea, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos tan cómodos y tan metidos en nosotros mismos que no podemos ver el mal que está ocurriéndole a otras personas. Entonces, en ese contexto, precisamente es donde cobra sentido esto. Dice el Señor, búscame y viviréis. Búscame, ¿no? En vez de estar buscando el recurso, y ahora entiendo, el pueblo de Israel está buscando su ayuda en el dinero y en el poder, porque ahí está su esperanza y su bienestar. Pero dice Dios, no, búscame a mí. Ahora, esto me recuerda demasiado a Mateo. ¿Cómo se conecta la Biblia, verdad? Mateo 6, en el verso 33, que lo hemos dicho también 24.265 veces. Dice, algo que tenemos que buscar en el Nuevo Testamento. O sea, dice aquí en el Antiguo, búscame a mí. Y está totalmente conectado con esto, porque fíjate lo que dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Te puedes dar cuenta qué claro es Mateo que dice, busca a Dios? Y se repite en Mateo, en el Sermón del Monte, en el mismísimo tratado de vida del cristiano. Así debería ser la forma de vivir. No estar buscando el dinero, sino estar buscando a Dios. Qué importante es eso y cómo nos desviamos, ¿verdad? Ahora, no está nada de malo que trabajes o que intentes tener un trabajo para sostener a tu familia, pero habla de la confianza, es un asunto de fe. ¿Dónde está puesto mi corazón? Y ahí está el problema. No tenemos muchas veces el corazón puesto en Dios, solamente en Él, sino en 20 amantes, en mi dinero, mi poder, en mis influencias, mis contactos, en mis palancas, o sea, todo eso. Dios dice, búscame a mí. Ahora también pienso esto, poniéndose un poco en los zapatos de este pueblo, ¿no? Si nos está diciendo, búscame, es porque la puerta está abierta. No es que porque luego muchas veces nos portemos mal y vivamos mucho o nos parezcamos mucho más como estos líderes que nada más ven para sí mismos y no ven para los demás. De repente podríamos llegar a pensar, no, pues entonces
a lo mejor Dios ya ni me quiere, ¿no? Porque sí me he estado portando así, no veo por los demás, ¿no? Y siempre busco, me apoyo en mis recursos y a lo mejor puede pensar uno, no, ya me rechazó, pero no es así. Dios nos extiende los brazos y diciéndonos, aquí estoy. O sea, hasta eso, ¿cómo es bien entendido el Señor? Él sabe que estamos haciendo mal, pero nos da oportunidades. Si a lo mejor hoy es la oportunidad para que volvamos a Él, hay que hacerlo, ¿no? Y Dios dice, búscame. ¿Y qué? Vivirás. Vas a tener vida. Qué loco, porque uno se conforma con plata. Y dice el Señor, no, vida, bro. Vas a tener vida. No solamente el recurso es una añadidura, vida y vida en abundancia. Entonces eso es lo que quiere darnos el Señor, mucho más de lo que podemos nosotros buscar en nuestras fuerzas, ¿no? En el área, el dinero es un área pegadora en la vida de los creyentes, pero esta debe ser nuestra confianza. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir al Dios dinero? No, tengo que ir a mi Señor, ¿verdad? Y así con cualquier otra cosa en la que nos estemos apoyando. En Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Disculpa. Entonces hay oportunidades. Acércate al Señor. Acércate al Señor. Bueno, entonces continuemos, ¿no? Y dice en el verso 6, buscad a Jehová y vivid. Una vez más lo reitera, ¿no? Cuando Dios reitera cosas en la Biblia es porque es algo seguro. Eso es lo que va a hacer. Dice, no sé que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es. Qué interesante, porque está diciendo, si tú eres de aquellos que conviertes en amargura un juicio, o sea, en vez de sacar la cara por el necesitado y el pobre y la viuda y el huérfano, eres de los que aplastan a las personas, los oprimes, los menosprecias, ¿no? Los tratas mal. Dice, busca a Dios. Qué loco. O sea, lo lógico sería, si tú eres de este tipo de calaña, vete de la iglesia. Pero no es eso lo que el Señor nos está enseñando. Si lo que está haciendo es búscame. ¿Qué amor es el que dice? Tiene todo el sentido de lo que vimos el domingo con el pastor Manín. El Señor se deleita en hacer bien a aquellos que le hacemos el mal. Qué locura, ¿verdad? Pero eso nos anima mucho a entender, wow, claro, si Dios lo hace así conmigo y si me recibe a pesar de lo que soy, ¿cómo no poder extender también bondad a aquellos que no la tienen conmigo? ¿No? Bueno, pero regresando al verso número 8 les dice, búscalo. Y me llama la atención, ¿quién es Dios o qué hace Dios? Él hace a las Pléyades y el Orión, Él vuelve las tinieblas en mañana, Él hace oscurecer día como noche. ¿Te das cuenta de los contrastes? Oscuridad, luz, ¿no? Noche, día. Pléyades, Orión. Está hablando acerca de un contraste. Lo que está mostrando es cómo Dios puede recrear tu vida, puede sanar tu corazón y regenerar tu corazón por completo. Porque a veces nos vemos y decimos, ¿cuál luz? ¿Cuál Betel? Casa de oscuridad, ¿no? Nos sentimos a veces así, bien mal, 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 mal. Porque sabemos lo que somos, nos damos cuenta de la clase de personas que somos. Pura oscuridad, ¿no? Pero el Señor nos llama a venir a Él. Y Él va a convertir las tinieblas en luz. Qué maravilla de obra que hace el Señor. Yo nada más me tengo que acercar. No es mi tarea convertir las cosas. Yo no puedo hacerlas. El Señor es el que va a convertir lo que esté mal en mí en algo, pues que honre su nombre. Entonces, ven a Él. Y por eso dice ahí,
Pues, ¿quién eres entonces, Dios, para que hagas tantas cosas? ¿Cuál es tu nombre? Jehová, el autoexistente. Ese es Dios. Entonces, no es como, échale ganas, tú puedes cambiar tu vida. Ah, incorrecto, eso lo dice el humanismo. La Biblia dice, no, Jehová es su nombre, Él hace las cosas. Ahora, en el 9 dice que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza, ¿no? O sea, cambia todas las cosas. Verso 10, ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad y al que hablaba los retos abominaron. Está diciendo que los líderes, este, en vez de escuchar las exhortaciones de los profetas, más bien aborrecieron toda reprensión contra ellos. Y esto ocurría generalmente en las puertas de las ciudades, que eran lugares donde se hacían los juicios legales, ¿no? Entonces, pero ellos en vez de aceptar estas cosas, lo rechazaban. Y dice en el verso 11, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él la carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis vino de ellas. Entonces, está diciendo, todo lo que despojaste del pobre no te va a ti a causar ninguna satisfacción, ninguna llenura. Qué loco, ¿no? No lo vas a disfrutar. Entonces, a mí me parece que es algo muy real también el día de hoy. Porque de repente pensamos, mira, ya me saqué una lanita más. Sí, fue a costa de transar y de mentir y de hacer un chorro de cosas, ¿no? Y tú dices, no, pero pues ya tenemos la lana. Y de repente te das cuenta que se te fue en quién sabe qué y nunca te aprovechó de nada. Y te quedaste peor, ¿no? Más endeudado. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque cuando no ponemos nuestra confianza en Dios, entonces quedamos insatisfechos siempre. Y ese asunto nunca va a saciar la necesidad real. Ahora en el verso número 12 dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo. Aquí hay una pausa. Aquí hay algo bien serio, ¿no? Porque le dice Dios a los religiosos que ya sabes, ¿no? Túnicas, el gorro así, ya sabes, ¿no? Un gorro muy ostentoso y ropa muy cara y palacios muy lujosos, etcétera. Y le dice, ajá, la gente ve eso y parece que ustedes son, wow, ¿no? Los super santos y super ungidos y wow, ¿no? Pero yo sé realmente lo que estás haciendo mal. Yo sé de vuestras muchas rebeliones, ni siquiera un pecado pequeño, sino eran muchas rebeliones y también eran grandes pecados. Entonces eran grandes y en multitud. Era una cosa tremenda en ellos. Pensar que cuando uno está viviendo de una manera así, haciendo mal al prójimo y oprimiendo a los demás, Dios sabe cada una de las cosas que uno dice, piensa y hace. Todas las ve el Señor. Y a veces por fuera uno no parece, pero Dios sabe, ¿verdad? Por eso dice, incluso en el 13 dice, perdón, 12 dice, sé que afligís al justo. Ahí va como a decir algunas cosillas que Dios sabe, que nadie sabe, ¿no? Dice, sé que afligen al justo. Reciben cohecho, o sea, reciben un beneficio. Pues por eso lo oprimen, ¿verdad? Porque sacan de ahí. Es como cuando te contratan y no te pagan, ¿no? Y dices, no, pero ¿por qué hacen eso? Pues es esto, bro. Es esto. Y se recibes cohecho. Y en los tribunales haces perder su causa a los pobres. O sea, te los transas y luego cuando van al tribunal no tienen el poder para hacer algo porque tú tienes palancas ahí. Qué fuerte, ¿no? Pero dice Dios, pero ellos esas cosas. Dios nunca se va a quedar, nunca va a dejar un asunto impune. Todo va a ser completamente juzgado, porque Dios conoce cada cosa que hacen las personas. Nosotros todos somos también. Y dice aquí en el 13, por tanto el prudente en tal tiempo calla porque el tiempo es malo. Pues lo que está diciendo es, lo que hacen los oprimidos y los pobres, pues tienen que aguantarse, que tienen que callar. No pueden hacer nada al respecto. Son indefensos, ¿no? Pareciera que nadie va a poder hacer algo al respecto. Y muchas veces parece que mueren y nunca se les hizo justicia. Pero Dios dice, yo sé. Entonces, bueno, hablando de esto, pensar en que si te han hecho cosas injustas, Dios las ve y dices, ok, Dios, ¿no? Pero también pensar que uno también ha hecho muchas cosas injustas y dices, caray.
Verso 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de Israel. Aquí hay algo bien importante en el libro de Amos. Te decía que es el corazón de Amos. Porque lo que está mostrando en el verso 4, en el verso 6, en el verso 8 es búscame a mí. Pero aquí dice busca lo bueno. ¿Por qué? Porque para Dios la manera de adorarlo en verdad es haciendo el bien a los demás. O sea, obviamente, te alabo, Señor, y te canto y obedecer, sí, está muy bien, pero también tiene mucho que ver, en especial este libro de Amos se enfatiza en la ayuda a otros, en ver por otros. Por eso así lo dice como un sinónimo. Adorar verdaderamente a Dios significa hacer lo bueno a otros, hacerles justicia, ¿no? Tratarlos con dignidad. Dice aquí, amar el bien, ¿no? Habla de generosidad hacia otros, habla de tratarlos con dignidad y con justicia, habla de tener un buen juicio cuando se trata de algún asunto, de un problema, no de tratar de ganar algo al respecto y aplastar a los demás en el juicio, sino tiene que ver con hacer un juicio justo de las cosas. Qué interesante, ¿no? Este libro nos ha llevado a eso. Si no estoy viendo que mi vida está teniendo un buen trato de justicia, de amor, de generosidad, de interés hacia los demás, no estoy teniendo una verdadera adoración. Qué duro golpe al hígado. Ese es un fuerte golpe al hígado. Porque muchos decimos, yo sí voy, yo sí amo a Dios, pero no hacemos nada por el oprimido, no hacemos nada por el necesitado, no hacemos nada por la viuda. ¿Verdad? Yo por ahí un comentario apenas, pues creo que es un comentario generalizado en muchas ocasiones cuando pasas cosas difíciles. Y como iglesia hemos fallado, y es real, ¿no? Como iglesia hemos fallado en esas cosas. Ahora, no es para que te sientas mal así, ¿no? Sino es entender, hemos fallado, pero Dios nos está rechazando. ¿Eh? Tenemos que darnos la vuelta y debemos empezar a tomar pasos reales hacia esto. ¿Eh? Y también hay algo que me encanta de esto, porque algo que me gusta mucho de esto es que entonces, ¿de dónde viene toda la injusticia? La injusticia vino a raíz de que el pueblo, en vez de venir a buscar a Dios, ¿a quién venía? A sus ídolos. Venía a Moloch, a Renfán, y todos esos ídolos. Pero lo que los ídolos demandan del pueblo no es justicia. Al contrario, para adorar a un ídolo, esto muchas veces implicaba realizar cosas injustas. ¿Ah? Por ejemplo, el hecho de esto, de que, ¿qué significaba adorar al Dios dinero? Jeroboam primero, ¿no? En su trono y en sus palacios con su riqueza, adorar a su dinero, su comodidad, su bienestar, sus palacios, que todo estuviera así excelentemente bien, así todo, implicaba oprimir necesariamente a aquellos que no tenían. ¿Te das cuenta? En otras palabras, la injusticia simplemente era el fruto de su idolatría. Y esto es algo que quiero decir, porque ¿de dónde nace la injusticia? La injusticia nace de la idolatría. No estamos buscando a Dios, estamos buscando a un ídolo y estamos intentando complacerlo y esto tiene un costo que siempre va a ser afectar a otros. El adulterio. El adulterio, estás viendo por tu propio placer, por tu propio bien, por tus propias cosas, por tu vida, porque tú te sientas bien, a costa de destrozar a la familia, a costa de lastimar a tu esposa, a costa de hacerle daño a todos los demás, a tu propia iglesia, ¿no? Y es una injusticia eso, ¿no? Pero tuvo su origen en la idolatría. Amé más esto que a Dios. ¿Te das cuenta? Y así, el dinero el día de hoy, por
por seguir teniendo lo que tengo y más. No me importa pasar por encima de las personas. No me importa abandonar a mi familia. No me importa trabajar 20 horas porque lo importante es el dinero. Y eso es injusticia, ¿no? Y te digo así, la violencia, ¿no? Porque, o sea, la violencia muchas veces generada por eso, porque la gente a fuerzas quiere tener lo que quieren. Y como no lo tiene, pues ¿qué hace? Le saca la pistola a un cuate en la esquina, a ver, cállate con todo lo que tengas. Y sí, efectivamente tiene todo lo que quería aparentemente a costa de lastimar a las personas. Su Dios comodidad, su Dios poder, su Dios, lo que sea. Todo porque ellos depositan su confianza en eso. Si te das cuenta, entonces el origen de todas estas cosas es la idolatría. Por tanto, si hay injusticia social, el remedio no es meramente hacer justicia social. ¿Te das cuenta de eso? Obviamente hay que ayudar socialmente a las personas. O sea, sí hay que tener ayuda social, pero entendiendo que no es ese el problema. El problema es su corazón. Por eso aquí en Semilla tenemos bien claro que sí está bien dar ayuda social y tenemos que hacerlo, pero el problema es su corazón, ¿no? Porque uno les puede dar lo que ellos piden, pero su corazón sigue amando otras cosas. Es hasta que se vuelven de corazón al Señor y buscan al Señor que tienen vida. No hay otra forma. Por tanto, lo que tenemos que hacer es sí ayudarles, pero predicarles el evangelio de salvación, que se conviertan de su pecado al Señor, que crean en el Señor, que se arrepientan de sus idolatrías, que crean en Cristo. Y entonces van a soltar automáticamente todo eso en lo que depositaban su confianza, porque ahora su confianza está puesta en Jesús. Entonces eso es importante en el libro de Amos, muy importante en el libro de Amos. Y ahí se pierden muchas personas, ¿no? Haciendo ayuda, pero no están enfocados en su corazón. Lo importante es buscar el corazón de las personas, ¿ah? Sobre todas las cosas. Bueno, ahora en el verso número, para continuar este asunto entonces, si yo veo en mi corazón que hay un problema de esto, de idolatría, de injusticia hacia otros, ahí está el detalle. ¿Qué ídolos son los que me están llevando a tomar tales decisiones que afecto a otros, que lastimo a las personas? Pregúntate eso. Eso debe ser removido de nuestras vidas. Pues vamos al final. Por tanto, se ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto, en todas las calles dirán, ay, y al labrador llamarán a lloro y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto porque pasaré en medio de ti, dice Jehová, habla de un juicio, ¿no? Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas, no, es decir, los judíos estaban diciendo, sí, que venga el día de Jehová, que se manifieste en el templo. Y está diciéndoles, ¿neta están diciendo eso? No saben a qué les espera. ¿Ah? Ahora dice, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Están esperando que, no, por fin va a venir Dios a salvarnos. No saben que va a venir el juicio sobre ellos. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. O sea, no van a escapar. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Entonces, si Betel se ha vuelto Betabel, no pueden esperar que Dios traiga luz a sus vidas, sino juicio. ¿Eh? Ahora también en el verso 21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Está diciendo, quita esa vida religiosa, aparentemente religiosa y bondadosa, porque tú sabes que es un ídolo el que tienes en tu corazón. Qué loco. ¿Verdad? Entonces, pensar que a Dios no le agrada nada de lo que si le cantamos y lo ofrendamos, hacemos un montón de cosas, pero si hay un ídolo, no está bien eso. No se agrada de eso.
Pero dice, pero, es un contraste, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Lo que está diciendo es, quita toda esa basura religiosa externa, solamente de hipocresía, quítala y más bien deja que corra en tu vida y a través de ti la justicia y el juicio de Dios como un río abundante, grande, limpio, resplandeciente. Deja que eso corra en tu vida. Ahora, esto de juicio y justicia son dos conceptos hebreos. Justicia tiene que ver con relaciones equitativas entre las personas sin importar sus diferencias sociales. Es ser equitativo, justo con los demás, ¿no? Bondadoso, generoso con los demás. Y juicio tiene que ver con acciones concretas para corregir la injusticia. No se debe quedar como una teoría, sino piensa, ¿qué debería hacer de inmediato para cambiar mi forma de tratar a los demás? ¿Qué acción concreta debería hacer para ver por el necesitado, para poder ayudar a los que no estoy ayudando, ¿no? Eso. Y dice como un río, ¿no? Habla de la idea de una metáfora de un río que riega la tierra seca de manera abundante y constante. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que seamos generosos y generosos de manera constante para con los demás. Y me encanta porque uno puede hacer eso si uno está contaminado, no tiene que estar limpio. Y eso solamente lo puede hacer el Señor Jesús, en nuestros corazones. Y eso lo hace cuando confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Convierte esta agua sucia en agua limpia, ¿no? Por así decirlo. Nos dice, deja que corra como un río. Ahora, el río no lo puedes detener, ¿estás de acuerdo? Le intentas poner la mano y te pasa por todos lados. Esa es la idea, ¿no? Deja que Dios actúe este juicio y justicia a través de tu vida. No estés todo el tiempo poniéndote, ay, no, pero es que esa persona no se lo merece, no, pero es que no sé qué, pero el otro, le hallamos tantas vueltas en vez de dejar que Dios obre esto en nuestras vidas de una manera así. Bueno, dale con todo, Dios. Deja que actúe por fin. Entonces por eso dice, deja que corra como un río. En el verso 25 dice, me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabas el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, y la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Bueno, termina de una manera muy fuerte. Porque esto, pues ya lo sabemos, fueron los ídolos. Pero ¿sabías que esto lo citó Esteban cuando fue apedreado? Esto es el capítulo 7 verso 49, perdón, capítulo 7 verso 42 y 43 de Hechos. Él lo dijo. Esteban dice, y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Y qué significa que que Esteban esté diciendo esto? Esteban está dando un discurso a los fariseos del templo, a los saduceos del templo, a los religiosos del templo. Y el punto era este de Esteban, diciéndoles, así tal cual sus padres adoraron a sus ídolos y cometieron una clase de injusticias tremendas, así también ustedes lo están haciendo igual. Y al final los confronta bien fuerte porque les dice en el verso 51 de Hechos 7, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Oh, a veces pensamos que estamos bien con el Señor, pero lo que realmente hacemos es resistir al Señor porque nos comportamos exactamente como nuestros padres. Hablando de los padres de la Biblia, ¿no?
como estos mismos fariseos, como estos mismos del pueblo de Israel, como estos mismos líderes. Y pensamos que estamos bien, que somos, ay, cuánto amor tengo, ¿no? Pero realmente soy un duro de servicio, orgulloso, orgulloso, que no se quiere humillar para ver a los demás. Incircuncisos de corazón, o sea, ¿no? A lo mejor, ya sabes, nos bautizamos, hacemos muchas cosas dentro de la liturgia cristiana, pero nuestro corazón está lleno de carne, de nuestra carnalidad que no hemos despojado de nosotros mismos. Seguimos teniendo esos anhelos de más, para mí, yo, todo el tiempo. Y dice, ustedes resisten siempre al Espíritu de Dios. O sea, no ver por el prójimo. O sea, ser injusto con los demás. Es decir, oprimir a los demás es resistir al Espíritu Santo de Dios. Está confrontando. ¿Y qué hicieron con Esteban después de que les dijo esto? Lo mataron. Hicieron esto con Esteban. ¿Por qué? Porque al final terminaron rechazando el consejo. Entonces, te lo leí porque ese es el punto. No nos digas esta misma actitud de los fariseos, diciendo, ay, ellos sí son así, yo no. Yo estoy muy bien. Yo soy todo amor. Yo todo está bien en mi vida. ¿Sabes? Necesitamos entender que muchas veces resistimos al Espíritu cuando no vemos por los demás. Y muchas veces resistimos al Espíritu cuando estamos viendo por nuestra comodidad, por nuestro egoísmo, cuando solamente estamos adorando otras cosas, ¿no? Pasándole encima a todo el mundo, con tal de obtener eso que yo quiero, resistiendo al Espíritu de Dios. ¡Qué miedo! Piensa, ¿qué implica resistir al Espíritu de Dios? Hay personas que osaron resistir al Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento y les fue mal. Nadie puede oponerse al Espíritu de Dios. Pero a veces pensamos que nosotros sí podemos hacerlo. Pues creo que la invitación creo que es muy clara, familia, ¿no? Dejemos que en vez de resistir, dejemos que mejor fluya su corazón en nosotros. Dejemos que fluya esto para que podamos ver por otros, ¿vale? Y pues dice ahí, buscadme, viviréis, ¿verdad? Oramos. Señor, te damos muchas gracias por el pasaje, Señor. Sí, estamos meditando siempre, seré yo, maestro, seré yo el que está haciendo estas cosas. Tú, Señor, con tu espíritu, revélanos si hay algo de eso en nosotros. Perdónanos de entrada, Señor, porque tú sabes que luego lo hacemos porque nuestro corazón a veces es muy terco y obstinado, pero ayúdanos a volvernos a ti y a buscarte con todo nuestro corazón. En vez de estar buscando cuánta cosa luego buscamos para pedir ayuda. Perdónanos por eso, Señor. Ayúdanos a buscarte, a orar, incansablemente estar orando, buscando tu ayuda y poder confiar en ti que eres nuestro Señor. Y que no sea solamente de palabras, sino porque en verdad te buscamos y dependemos de ti. Que así sea, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.